enraizarse el marxismo como una corriente que se propone como un discurso explicativo para dar cuenta de distintos problemas nacionales, que establece distintas categorías para comprenderlos. Recordemos que con Jorge Portilla pues se encontraba esta idea de que no podía haber una comunidad nacional mientras existiera una sociedad dividida en relajientos y apretados, por un lado. Lo que propone Sánchez Vázquez, junto con el marxismo, es otra forma de leer la realidad nacional. En ese sentido, el concepto de clase obrera o de proletariado, o el de burguesía, o el de distintas facciones de la burguesía nacional, comienza a ser integrado en el análisis histórico, sociológico, político, desde la filosofía, y con ello comienzan a desarrollarse importantes expresiones dentro de esta corriente teórica del marxismo en los años 70 y 80, que a su vez van a formar a distintas generaciones intelectuales que van a continuar ese trabajo después y que van a abrir el espacio para pensar temas como la democracia, temas como el Estado mexicano, temas como la Revolución Mexicana, etc. Entonces, eso es algo que se le debe reconocer, y se le reconoce desde luego que en los hechos a Sánchez Vázquez, la forma en la que él incorporó en la academia mexicana, en la academia universitaria, al marxismo, ¿no?, como corriente teórica cabal, como corriente filosófica que debía ser atendida, revisada, examinada. Y eso fue lo que llevó a Sánchez Vázquez, en sus consideraciones, en sus reflexiones sobre política, a fijar, pues, digamos, la centralidad del Estado. Él parte, pues, de una perspectiva igualmente realista, como la que sostiene el propio Marx. Y para Sánchez Vázquez, ligado con esta idea del partido político como la estructura orgánica o la forma orgánica indispensable para articular la actividad social, pues necesariamente tiene que plantearse como objetivo la toma del poder político, que se concentra en las instituciones estatales o en el Estado. Por eso no se puede pensar la política sin esta coordenada fundamental. Y eso ya lo propone desde 1967, ¿no? Por ejemplo, déjame encontrar aquí, cuando hablo de esta cuestión, aquí lo dice, ¿no? Dice, en un sentido amplio, toda praxis es praxis social, pero en un sentido más restringido, la praxis social será fundamentalmente praxis política, ya que es el tipo de práctica que toma por objeto no a un individuo aislado, sino a grupos o clases sociales, e incluso la sociedad entera, con una peculiaridad. Es la actividad de grupos o clases sociales que conduce a transformar la organización y la dirección de la sociedad, o a realizar ciertos cambios mediante la actividad del Estado, ¿no? Es decir, el Estado es la instancia mediadora a través de la cual se propician las transformaciones en el ámbito político y en el ámbito de la sociedad. Y a partir de ello señaló esto. De esta definición se deducen dos cosas. La praxis política supone siempre una actividad colectiva. Es decir, no puede ser llevada a cabo por individuos aislados o por voluntades particulares. Y al ser una actividad colectiva que tiene por finalidad la transformación de la sociedad, implica que esas modificaciones se deben realizar necesariamente a través de la mediación del Estado, es decir, deben estar enmarcadas en la dinámica específica de la lucha por el poder. En un segundo momento de esta definición de política, Sánchez Vázquez precisa que en las condiciones de la sociedad dividida en clases antagónicas, la política comprende la lucha de clases por el poder y la dirección y estructuración de la sociedad de acuerdo con los intereses y fines correspondientes. Es decir, esa lucha por el poder será fundamentalmente una lucha de clases por el poder, y por lo tanto la actividad política revolucionaria será la más alta expresión de la praxis política, en tanto actividad colectiva que busca la transformación de la sociedad. Entonces, pues ahí hay una concepción de la política ligada con el concepto de poder, con el concepto de Estado, con el concepto de lucha de clases,
en la cual la noción de Estado es fundamental para articular ambas dimensiones de esta actividad práctica, o de esta práctica, o de esta praxis, de esta modalidad de la praxis, que es la actividad política. Y aquí creo que también es importante resaltar esto, Ernesto. Señala Sánchez Vázquez, con ello, su objetivo será la transformación de la sociedad mediante la conquista del poder. Y el terreno en donde se juega esa conquista del poder es el de la lucha de clases, por lo que Sánchez Vázquez se deslinda de posiciones anarquistas o espontaneístas que nieguen ya sea la centralidad del Estado en la lucha política o la organización de los grupos sociales en instituciones políticas creadas para estos fines. Entonces, bueno, yo creo que ahí están las principales nociones de Sánchez Vázquez en torno a la política y el Estado. Las podemos también ampliar para que tengamos un cuadro más completo, un cuadro más general. La política para Sánchez Vázquez es una actividad política en cuanto, primero, hay una organización real de los miembros de los grupos o clases sociales en instituciones políticas como son los partidos. Dos, segundo, existe un programa ideológico que define el campo de ideas fuerza con el que los grupos sociales protagónicos establecen su lucha de clases por el poder, pero sobre todo hay ciertos medios o vehículos reales para que esos grupos lleven a cabo los objetivos de sus respectivos programas ideológicos. Estos son, entre tantos otros, acciones como las huelgas, las manifestaciones, los mítines o incluso algunos métodos violentos, pero el punto central que identifica la política como actividad práctica para Sánchez Vázquez, el cual es el tercero, gira en torno a la conquista, conservación, dirección o control de un organismo concreto como es el Estado. Es decir, el poder es un instrumento de vital importancia para la transformación de la sociedad. Dicho en otras palabras, no hay transformación de la sociedad sin la conquista del poder, no hay posibilidad de establecer un socialismo sin la necesaria acción política organizada en torno a la figura del partido político. Entonces, bueno, yo creo que con ello tenemos una idea bastante clara de lo que implica la praxis política o la actividad política para Sánchez Vázquez. La actividad política es una actividad colectiva, no es una actividad realizada por individuos aislados o en una situación de atomización. La política es una actividad colectiva, es una actividad grupal que por lo tanto adquiere una forma orgánica, y esas formas orgánicas donde la actividad política se desarrolla en cuanto tal son inevitablemente los partidos políticos. Sin organizaciones partidistas, sin estos partidos, no existe la posibilidad de luchar por el poder de manera abierta. Ahora, esa lucha por el poder se inscribe en un espacio signado por el conflicto económico y por el conflicto social, en un espacio cifrado por la lucha de clases. En ese sentido, para Adolfo Sánchez Vázquez, la lucha política es una lucha de clases por el poder. Creo que esa determinación es lo que le da también una consistencia más realista, más concreta a la definición de política de Adolfo Sánchez Vázquez, al menos en 1967 en su libro de Filosofía de la Praxis. Y a partir de ahí, a partir de esta idea de la política como actividad colectiva, como una lucha de clases por el poder, plantea que el poder en abstracto pues es algo sumamente inasequible, es algo inconsecuente. Realmente se lucha por el poder de un organismo determinado que es el Estado. El Estado concentra de una u otra forma el poder político y para empezar a generar más cambios en el ámbito social se tiene que empezar por la toma directa del poder del Estado, para entonces empezar un proyecto de plena transformación, un proyecto que ratifique o que conserve el estado de cosas existentes. Yo pienso que esas determinaciones en torno a la actividad política hacen que para, digamos, Sánchez Vázquez no pueda concebirse esta sin la figura orgánica del Estado, sin la forma orgánica de los partidos políticos y sin la dimensión sociohistórica de la lucha de clases. Es decir, son tres determinaciones en las cuales no puede existir política: partidos políticos, Estado político y por otro lado lucha de clases por el poder, lo
cual señala pues, que la actividad política pues, no es una actividad que se imponga por sí misma, sino que implica pues, remover distintos intereses económicos, intereses sociales, y en ese sentido, finalmente, para conseguir esos propósitos, la figura orgánica del partido es la más adecuada, dado que se busca pues, intervenir en las instituciones estatales para desde ahí comenzar a generar los cambios y los procesos en la sociedad. Quizá le podamos criticar a Sánchez Vázquez que pues su concepción quizá adolece un tanto de cierto instrumentalismo, situar exclusivamente al poder político en el Estado, pero más allá de esto, pienso que lo podemos mejor observar como una dimensión realista de la política. Si quieres hacer política, tienes que tomar en cuenta que una determinación fundamental es el Estado, la cual es a su vez la expresión de esa lucha de clases que existe en la sociedad y que a su vez la política se inscribe en estos conflictos económicos y sociales y sin los cuales, si no se logra desactivarlos o afrontarlos, no se puede realmente llegar a esta toma directa de las instituciones del Estado y por lo tanto se tiene que haber de una organización. Esa es la figura del partido político, organización política. Y una organización implica jerarquías, implica burocracias, implica finalmente esta relación sin la cual no se puede pensar la política, que es la relación entre gobernantes y gobernados y entre dirigentes y dirigidos. Y bueno, finalmente Sánchez Vázquez no profundiza más en estos tópicos en torno a la política. Es decir, aquí, digamos, su filosofía de la praxis se aleja de la filosofía de la praxis de Gramsci. Pero Gramsci, a diferencia de Sánchez Vázquez, pues era un dirigente político. Era el dirigente del Partido Comunista Italiano. Sánchez Vázquez se encuentra en el destierro, se encuentra allí en la academia, pero aún así trata de formar, forma bien a un grupo de intelectuales, de filósofos de distintas generaciones que van a intervenir después en la política mexicana. ¿Cuáles son las consecuencias de llevar correctamente la actividad política? Bueno, hay muchas consecuencias, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto, es decir, yo aquí también estoy de acuerdo con Althusser, los errores en la teoría, bueno, y no solamente lo ha dicho Althusser lo retoma de Lenin, y a su vez esto tiene efectos en Gramsci, Togliatti, etcétera, todos los dirigentes políticos. Los errores en la teoría, los errores teóricos, finalmente se traducen en tropiezos, en resbalones políticos. Y creo que esto lo comprendió muy bien también Adolfo Sánchez Vázquez. Es ahí donde Sánchez Vázquez comienza a reflexionar más en torno a la relación entre la moral y la política, o entre la ética y la política. Y establece, digamos, señala que son campos distintos, pero que necesariamente en algún momento se compenetran. Y finalmente, una actividad política o la actividad política no puede estar tampoco desligada absolutamente de ciertos principios normativos de la acción política que se remiten necesariamente al campo de la moral y, por otro lado, las motivaciones morales que a veces se traslucen o se transponen ahí en la política, inevitablemente tienen que estar mediadas por el elemento táctico estratégico, porque lo contrario, pues van a generar despropósitos, o lo que decía Marx, que retoma muy bien Sánchez Vázquez, van a hacer un mero planteamiento utópico que va a desembocar en lo que Marx decía como la impotencia en la acción. Entonces Sánchez Vázquez, en las conferencias que dictó en el año 2003 en la Facultad de Filosofía y Letras, y que después en el 2007 van a ser publicadas por el Fondo de Cultura Económica bajo el título de Ética y Política, afirma lo siguiente, por ejemplo, respecto a la política. Señala, la política es la actividad práctica de un conjunto de individuos que se agrupan más o menos orgánicamente para mantener, reformar o transformar el poder vigente con vistas a conseguir determinados fines u objetivos. Esta es la definición que da de la política 40 años después de Filosofía de la Praxis. Es decir, hay una flexibilización de la definición de la actividad política. La actividad política sigue siendo una praxis, una modalidad de la praxis, o sigue siendo una práctica social a través de la cual
se transforma la realidad directamente en el ámbito institucional político, del Estado, etcétera. Pero aquí, no sé si tú adviertes ahí las diferencias. Para Sánchez Vázquez, esta actividad práctica, que es la política, supone necesariamente una actividad colectiva, pero esa actividad colectiva ya no se circunscribe específicamente a una figura orgánica determinada que sería la del partido político. Se plantea ya que hay distintas maneras de organizarse, ¿no? Señala que hay, digamos, se agrupan más o menos orgánicamente, ¿sí?, para mantener, reformar o transformar el poder vigente con vistas a conseguir determinados fines u objetivos. Es decir, lo que no se suprime de la definición de política de Sánchez Vázquez es también la relación que tiene con el poder, ¿sí? Pero si antes decía, la política se define como la actividad para tomar el poder y para transformar la realidad, ahora Sánchez Vázquez matiza. La política se define respecto al poder, pero algunos querrán no tomarlo para transformar la realidad. Algunos solamente querrán oponerse al poder, querrán tomar una postura para reformarlo, simplemente para conservarlo, etc. Es decir, da paso a pensar la política desde lo que nosotros hemos aquí identificado como los denominados movimientos sociales, ¿no? Y es ahí donde hay problemas, desde luego, ¿no? Sánchez Vázquez también los limita, traza una línea de demarcación. Finalmente, indicaría, independientemente de cómo te relacionas con el poder, si es para tomarlo, si es para resistirse a él o protestar contra él, no puedes desarticular la actividad política de esa determinación fundamental. Y por lo tanto, pues se tiene que revisar la manera más eficaz de conseguir cierto tipo de fines o de conseguir cierto tipo de objetivos. Y por lo tanto, si solamente quieres oponerte al poder o protestar contra él, pues no puedes invocar a cualquier tipo de principio o cualquier tipo de estrategia, sino tienes que revisar cuáles son los medios de los que te vas a valer para conseguir esos objetivos, es decir, la dimensión estratégica, instrumental, y por otro lado, revisar cuáles son esos principios con los que te vas a apoyar para llevar a cabo esas acciones, la dimensión normativa o moral. Entonces tiene que estar presente eso. Pero si uno sobrepasa al otro, pues entonces para Sánchez Vázquez la actividad política se desvirtúa, porque la actividad política es eficacia, pero por otro lado también implica una serie de principios que se deben mantener. Entonces el frágil equilibrio entre uno y otro es lo que lleva finalmente a la necesidad de articular con la moral. La moral pues era una cuestión que no estaba tanto en la reflexión de Sánchez Vázquez en Filosofía de la Praxis en 1967. Digamos que la subsumía la política. Se daba, digamos que ya de mano, se daba de antemano ya en la política misma. Sin embargo, aquí plantea un ámbito específico, que es el de la moral, que es legítimo que existan esas motivaciones a la hora de actuar políticamente, pero esos principios morales no son, digamos, los elementos últimos que justifiquen la actividad política, sino que está bien que tengas principios morales, pero tienes que tener también criterios estratégicos para llevar a cabo la acción. No te puedes valer de cualquier medio ni tampoco invocar cualquier tipo de principio. Tiene que finalmente resultar de una doble articulación para conseguir pues una eficacia en el ámbito de la actividad política. ¿Cuál sería la conclusión sobre este personaje histórico y de lo que acabamos de conversar? Pues mira, yo veo que Sánchez Vázquez es un pensador fundamental, es decir, sin él no se puede concebir el desarrollo de la filosofía en México en los 70s y en los 80s, ni en los últimos años. No se puede concebir el desarrollo del marxismo como corriente teórica desde la filosofía y que a su vez tuvo efectos en distintas áreas y una renovación de las ciencias sociales en aquellos años. Pero sobre todo a Sánchez Vázquez generalmente se le identifica
identifica como el filósofo de la praxis, y claro, su obra fundamental es Filosofía de la Praxis, pero en sus últimos años, y sobre todo en las reflexiones dedicadas a pensar la relación entre política y ética, entre política y moral, pienso que pueden recuperarse y articularse con lo que escribe en Filosofía de la Praxis para plantear pues una ruta estratégica diferente para pensar la política desde una perspectiva de transformación del mundo. Yo solo quiero concluir con estas líneas, ¿no?, que yo escribí también en el ensayo. Claro. Aquí señalo, si en Filosofía de la Praxis Sánchez Vázquez le daba una escasa importancia a las ideas y en general a los programas ideológicos a la hora de evaluar la condición práctica de la actividad política, aunque la actividad política vaya acompañada de un choque y contraposición de ideas, proyectos, programas, etc., y esta lucha ideológica ejerza una influencia indudable en las acciones políticas reales, concretas, el carácter práctico de la actividad política exige formas, medios y métodos reales, efectivos de lucha, decía Sánchez Vázquez en 1967. En las conferencias sobre ética y política, plantea que uno de los aspectos esenciales de la política, en tanto actividad práctica, es el ideológico valorativo, es decir, la necesaria asignación de ciertos propósitos o valores que la acción política busca realizar. La política no es solo, sin dejar de serlo, táctica y estrategia, empleo de medios eficaces para cumplir sus objetivos, sino también y además insoslayablemente una actividad práctica que persigue realizar ciertos valores o fines que sus agentes consideran valiosos. Así pues, toda política, ya sea conservadora o liberal, autoritaria o democrática, reformista o revolucionaria, sea llevada a cabo por partidos políticos, por movimientos sociales, por clubes formados por políticos profesionales u organizaciones conformadas por supuestos ciudadanos independientes y autónomos, presentará siempre un aspecto ideológico valorativo y otro práctico instrumental. Este último, el práctico instrumental, es fundamental porque se refiere a los medios o a las acciones de los que se valdrán esos grupos organizados para realizar sus fines o conseguir sus objetivos que se han planteado como valiosos y que necesariamente tiene que plantearse como una relación específica con el poder, ya que este es el instrumento para realizar aquellos fines o valores. Si no se contemplan ambos aspectos en la actividad política, se generará una actividad que tienda al mero utopismo o a la impotencia en la acción, o a una mera actividad pragmática que no modifique, reforme o transforme absolutamente nada. Es decir, estos dos aspectos son esenciales fundamentalmente para la realización de toda actividad política, pero principalmente para aquella actividad política que se haga desde una posición de izquierda, o si se quiere, desde una perspectiva socialista que busque la modificación de las relaciones de poder establecidas. Entonces, pienso que pues esa es la conclusión, ¿no? A partir del pensamiento de Sánchez Vázquez se puede pensar de una manera productiva, de una manera eficaz, de una manera sumamente práctica, sin menoscabo del rigor teórico. Se puede pensar nuevamente la relación entre política y moral, o entre ética y política, que tan vigente se encuentra, y que Sánchez Vázquez tiene una desembocadura pues realista y muy acorde a lo que se vive en la realidad nacional. Queremos agradecer por esta excelente conversación y exposición dada una vez más en Cosmonautas Filosóficos. Muchas gracias, Ernesto.